Bienvenido a Flechados, el canal donde el amor se convierte en historia. Aquí vas a escuchar relatos de pasión, de lucha, de segundas oportunidades y de esas decisiones que cambian vidas para siempre. Si te gustan las novelas de época, las historias con emoción real y los romances que nacen donde nadie los espera, este es tu sitio. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir una historia que te va a tocar el alma. Hoy te presentamos una historia ambientada en el siglo XVII. Una mujer, un matrimonio forzado y un secreto que lo cambiará todo. Ella se llama Isabel de Saavedra, joven, inteligente, obligada a casarse con un hombre cruel para salvar el honor de su familia. Él es Hernando de Vilamar, su marido, un noble poderoso, pero también frío, controlador y despiadado. Y entonces aparece Gabriel, el hermano exiliado, el hombre del que nadie habla, el que fue desterrado por desafiar el poder, el único que verá a Isabel como lo que realmente es, una mujer valiente, que merece ser amada. ¿Hasta dónde puede llegar una pasión prohibida? ¿Puede el amor sobrevivir al miedo, a la culpa y a la sangre? Quédate hasta el final, porque esta historia te hará creer que incluso en los peores momentos el amor encuentra la forma de florecer. Me casaron con un hombre cruel, hasta que su hermano regresó del exilio. Una historia de amor, dolor y libertad. Mi padre me prometió que no me obligaría jamás. Lo juró cuando era niña, con mi madre aún viva y con mis trenzas sueltas cayéndome sobre los hombros. Me lo dijo con voz baja, acariciándome la cabeza mientras yo le hablaba de las historias de amor que leía a escondidas. Tú no serás como las demás, Isabel, me susurró. Nadie te venderá al mejor postor. Yo le creí, porque en aquel entonces aún era capaz de mirarme a los ojos sin pestañear, porque en aquel entonces aún parecía tener alma, pero el alma es una moneda más en el mundo de los hombres, y la mía fue la que pagó sus deudas. Tenía 17 años cuando me dijeron que iba a casarme. La noticia llegó una mañana fría, de otoño, con el sonido metálico del portón abriéndose y el crujido de botas pesadas en la entrada. Mi padre no vino a decírmelo en persona. Envió a un emisario como si yo fuera parte de un acuerdo comercial, un animal bien entrenado listo para ser entregado. Catalina, mi doncella desde los 8 años, fue quien me lo leyó en voz alta. Tenía las manos temblorosas y la mirada enrojecida, pero no derramó una sola lágrima frente a mí. Dice que el enlace con el conde Hernando de Vilamar se celebrará en 15 días, en la capilla privada. ¿Vilamar? Susurré. ¿El mismo que gobernó con brutalidad en Extremadura durante la última revuelta? Catalina no respondió. No le nos hacía falta. Yo ya conocía el nombre. Todos lo conocían. Hernando era un hombre temido, de mirada gélida y reputación cruel. Se decía que había colgado a sus propios criados por robar migajas de pan, que tenía una cicatriz en el pecho, hecha por su propio hermano, que no creía en Dios ni en la misericordia. No voy a casarme con él, dije, sintiendo la rabia hervir desde la boca del estómago. Catalina me miró con los ojos húmedos. Mi niña, ya está hecho. Los días que siguieron fueron un desfile de costureras, joyeros, cocineros y curas. Mi vestido fue bordado por las mismas manos que prepararon los ropajes para la reina de Navarra. Mi ajuar incluía más de 30 cofres con lino, encajes y perfumes traídos de Marsella. Todo se preparaba con precisión milimétrica, salvo mi corazón, que no sabía cómo latir sin romperse. No vi a mi padre hasta el día antes de la boda. Me mandó llamar a su despacho. Entré con las manos sudadas, la espalda recta y el alma hecha cenizas. Él estaba de pie frente al ventanal con una copa de vino en la mano. «Te ves hermosa», dijo, sin girarse. «Estoy aquí para que me mires a la cara», contesté. Entonces se dio la vuelta. Su cabello estaba más blanco de lo que recordaba. Sus ojos más apagados. «Isabel, no tienes por qué resistirte. Este enlace asegura tu futuro y el de esta casa.
¿Y qué hay de mí? Tendrás un apellido respetado, tierras, seguridad y amor, respeto, libertad, rió. No con burla, sino con tristeza. Eso solo lo tienen las mujeres que nacen pobres. Tú naciste noble. Tu destino es distinto. ¿Y qué pasa con tu promesa? Bajó la vista. No dijo nada, y en su silencio entendí todo. El día de mi boda no llovió, pero el cielo amaneció gris como la piedra. Me vistieron entre susurros, como si fuera una virgen ofrecida a un altar sacrificial. Catalina me peinó con dedos temblorosos y me colocó el velo con delicadeza. Yo no lloré. Me miré al espejo con una calma extraña, como quien observa a su reflejo por última vez antes de saltar al abismo. El conde Hernando de Vilamar llegó solo, sin música, sin alegría. Iba vestido de negro riguroso con un medallón de plata colgando sobre su pecho ancho. Era alto, imponente, de mandíbula cuadrada y ojos oscuros. Tenía cicatrices que hablaban de guerra, pero su mirada decía que no sabía lo que era la paz. Me ofreció su brazo sin decir palabra. Yo lo tomé, sintiendo su piel áspera y tensa bajo la tela del uniforme. La ceremonia fue breve, fría. El sacerdote apenas nos miró. Nadie lloró, nadie sonrió, nadie creyó en el amor ese día. Cuando dijeron puede besar a la novia, él simplemente se inclinó y rozó mi mejilla con los labios secos. Luego se alejó sin mirarme a los ojos. No hubo banquete, no hubo música, solo una carroza esperándonos para partir a su castillo. Mi hogar, desde aquel instante mi prisión. El viaje duró 3 días de silencio, con él a mi lado en el carruaje leyendo papeles, bebiendo en silencio como si no existiera. Yo miraba por la ventana, observando los campos pasar como si pudieran salvarme. Nadie habló, nadie rió, nadie preguntó si tenía miedo. Cuando llegamos al castillo de Vilamar, el sol se escondía tras las colinas y la niebla cubría el aire como un velo de luto. El castillo era imponente pero sombrío, de piedra oscura con muros altos y ventanas estrechas. No era un lugar para vivir, era una fortaleza, un bastión contra todo lo humano. Los criados se alinearon en silencio. Hernando bajó primero. No, me ofreció la mano. Yo descendí sola, con el vestido rozando el suelo húmedo. Nadie me miraba a los ojos. Esa primera noche dormí sola. No vino a consumar el matrimonio. No vino a hablarme. No vino a tocarme. Solo escuché sus pasos pesados alejándose por los pasillos de piedra y supe que había sido entregada a un desconocido que ni siquiera tenía interés en fingir cortesía. Pasaron semanas. Mi mundo se redujo a un ala del castillo. No podía salir sin permiso. No podía escribir a mi familia. No podía recibir visitas. Catalina, gracias a Dios, logró quedarse conmigo como dama de compañía. Su presencia fue mi único salvavidas. Hernando solo venía a mí para dar órdenes. No conversábamos, no compartíamos. No éramos más que 2 cuerpos en una casa sin alma. Una tarde, mientras bordaba junto a la chimenea, escuché un nombre en boca de un criado, un susurro que me heló la sangre. Gabriel, dijo Catalina casi sin darse cuenta. ¿Quién? Ella me miró con los labios sellados. Nadie, mi señora. No me mientas. ¿Quién es Gabriel? Catalina bajó la voz. Era su hermano, el hermano del conde. ¿Y dónde está? Exiliado, desde hace años. ¿Por qué? Guardó silencio, pero en sus ojos vi algo distinto. Un destello que no había visto antes. Algo parecido a la esperanza. Dicen que fue por desobedecer, por cuestionar la autoridad del conde. Dicen que era diferente, que era bueno, demasiado para esta casa. Aquella noche soñé con un hombre que no conocía, un rostro entre sombras, una voz que me llamaba por mi nombre, unos ojos que no me juzgaban, ni me poseían, ni me ignoraban, solo me veían. Me desperté agitada, no entendía por qué, pero algo dentro de mí se había movido,
como si el destino hubiese dado un paso adelante, como si el pasado estuviera preparando su regreso. El castillo de Vilamar parecía construido no para proteger a sus habitantes, sino para aislarlos del mundo. Nada en aquellas paredes hablaba de hogar. Cada piedra estaba impregnada de silencio. Silencio frío. Silencio espeso. Silencio que gritaba. Los primeros días me los pasé caminando sin rumbo por los pasillos del ala norte, la única zona donde Hernando me permitía estar sin supervisión. Catalina me seguía a corta distancia, siempre alerta, como si temiera que alguien o algo emergiera de la penumbra para llevarme lejos. ¿Por qué no hay música en este castillo?, pregunté una tarde mientras recorríamos la galería de Fey, los retratos familiares. Porque al conde no le gusta. ¿Y qué le gusta? Catalina se encogió de hombros. No lo sé, nunca le he oído reír. Ni yo. Pasábamos cada día como si viviéramos en una iglesia abandonada. A la hora de la comida, los platos llegaban a mi habitación servidos por un sirviente mudo que jamás me miraba. Hernando no comía conmigo. Nunca. Solo daba órdenes por medio del mayordomo. Si deseaba algo de mí, lo hacía saber con una nota seca, escrita con una caligrafía perfecta, casi cruel. Una vez pidió que me vistiera de verde para un retrato. Otra vez que no hablara con los criados. Y otra que no paseara por el jardín sin su permiso. Era como vivir dentro de una jaula de terciopelo. El jardín era lo único que me daba algo de consuelo. Aunque estaba descuidado y marchito, con los arbustos secos y las fuentes apagadas, era el único lugar donde el cielo podía tocarme. Una tarde me escapé hasta el muro sur, donde crecían aún algunas rosas viejas. Allí encontré un banco de hierro oxidado y me senté, cerrando los ojos. El viento me rozó el rostro como una caricia que no conocía, y por un instante fingí que no era Isabel de Saavedra, esposa de un hombre cruel, sino una muchacha libre que podía huir cuando quisiera. Soñar cuando quisiera, amar cuando quisiera. Pero el sonido de pasos me devolvió a la realidad. Hernando estaba detrás de mí, silencioso como una serpiente. Te dije que no salieras sin permiso. Necesitaba aire. ¿Y eso te da derecho a desobedecerme? Me giré para mirarle con el corazón latiéndome en el cuello. ¿Me vas a castigar por respirar? Se acercó un paso. No me hables con ese tono. ¿Qué tono? El de las mujeres que creen que merecen elegir. Entonces lo vi. En sus ojos había algo podrido, algo oscuro, un abismo de rencor contenido, pero también miedo. Se inclinó hacia mí, rozándome la mejilla con su aliento amargo. No lo olvides, Isabel. Aquí no estás para soñar. Y se marchó. Ese fue el día en que decidí dejar de obedecerle. Esa noche me encerré en mi habitación temblando de rabia y de impotencia. Catalina me trajo un poco de sopa caliente y me ayudó a quitarme el corsé, con manos suaves pero tensas. No deberías enfrentarte a él, me dijo. Es peligroso. No voy a dejar que me consuma sin pelear. A veces, vivir es pelear de otra forma, mi niña, con astucia, con silencio. ¿Así vivió tu madre? Catalina se quedó helada. No sabía por qué lo había dicho. No sabía nada de su madre, pero algo en su rostro me reveló que había tocado una herida profunda. Ella no sobrevivió, susurró. Pero yo sí. Y tú también lo harás, me miró con ternura, como si fuera suya. Prométeme que no harás locuras. No te lo puedo prometer. Me besó la frente y se marchó. Esa noche, mientras las sombras cubrían las paredes y el fuego moría en la chimenea, volví a soñar con él, el hombre de los ojos oscuros, que me miraba sin juicio y susurraba mi nombre como si fuera una promesa. Días después encontré un cuarto cerrado en el ala este. Las puertas estaban selladas con una tabla vieja, pero Catalina me confesó que era la antigua biblioteca. ¿Por qué está cerrada? Desde que Gabriel se marchó, el nombre volvió a herirme en el pecho. Nadie entra, nadie quiere hablar de él. ¿Y tú? Catalina dudó. Yo le conocí, y era como dicen, era distinto. ¿Distinto cómo? Te hacía sentir que estabas viva. Sus palabras me persiguieron durante días.
como si de pronto mi piel recordara algo que aún no había vivido. Una noche, cuando el castillo dormía, me levanté con el corazón al galope. No sabía por qué, pero algo me empujaba hacia el ala este. Catalina dormía. Los criados también. Salí en silencio con una capa sobre los hombros y una vela en la mano. El pasillo era largo, frío. El suelo crujía bajo mis pasos. Al llegar a la puerta de la biblioteca, toqué la madera con los dedos. Algo ardió dentro de mí. Levanté la vela. Y entonces lo vi, una figura, en el fondo del pasillo, un hombre, alto, envuelto en sombra. Me miraba y luego desapareció. No sé si fue un sueño, no sé si fue real, pero al volver a mi habitación supe que algo se había despertado y que el silencio de este castillo estaba a punto de romperse. Desde aquella noche en la que creí ver a un hombre en 1900, el pasillo, algo cambió en mí. No fue miedo, ni siquiera desconcierto. Fue una certeza, como si hubiera despertado en un mundo que llevaba tiempo oculto tras las cortinas. Empecé a ver cosas que antes no veía. Miradas entre los criados, silencios sospechosos, puertas cerradas a deshora. Catalina notó mi inquietud y me observaba con cautela, como una madre que intuye que su hija va a desobedecer. «¿Qué es lo que crees haber visto, Isabel?», me preguntó una mañana mientras me trenzaba el pelo. Un hombre, alto, en el ala este, me miró, luego desapareció. ¿Y piensas que fue él?, asentí sin dudar. Gabriel. Catalina dejó de peinarme. Sus dedos se quedaron suspendidos en el aire. No puede ser. ¿Por qué no? Porque si estuviera aquí, todo el castillo lo sabría, o lo temería, o ambas cosas. Quizá ya lo hacen, y no dicen nada. Ella me rodeó para ponerse frente a mí. Sus ojos, cansados pero aún vivos, me buscaron con una intensidad poco habitual. Gabriel no es como Hernando. Nunca lo fue. Pero no es un santo, Isabel. Volver después de tantos años no es una señal de paz. Si ha regresado, lo ha hecho, por una razón. ¿Y si esa razón soy yo? Catalina entrecerró los ojos. No juegues con fuego, niña, que el fuego en esta casa no calienta. Quema. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, una sombra proyectada por mi deseo de huir, de encontrar una grieta en la cárcel donde me habían encerrado. Pero los días que siguieron solo reforzaron la idea de que no estaba equivocada. El castillo comenzó a cambiar. Los criados susurraban con más frecuencia. Las cocineras hablaban de un forastero que había sido visto en el bosque, cerca del Ombiciento, camino que lleva a las ruinas de la antigua ermita. El herrero juraba haber oído pasos junto al establo en plena noche. Incluso el sacerdote del castillo, un anciano encorvado que apenas hablaba, mencionó en voz baja que los fantasmas regresan cuando la culpa aún sangra. Y Hernando estaba más tenso que nunca. Empezó a revisar los pasillos en 1900, persona, a ordenar guardias en la torre norte, a exigir listas detalladas de entradas y salidas. Ya no dormía bien. A veces se paseaba por la biblioteca con una copa de vino y la espada desenvainada. Hablaba solo. Maldecía a su padre, a su madre, a su sangre. Una noche me desperté por un ruido sordo. Me levanté, descalza, y abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba a oscuras, salvo por la luz temblorosa de una antorcha en el extremo. Hernando estaba allí, en camisón, con el rostro desencajado, golpeando un retrato colgado en la pared. Era un cuadro antiguo, cubierto por una tela que nunca había visto destapada. Cuando lo arrancó vi la imagen. 2 hermanos montando a caballo. Uno era claramente Hernando, más joven, más humano. El otro era él, Gabriel. Lo supe de inmediato. Su rostro era sereno, con una sonrisa leve, casi melancólica. Sus ojos eran los mismos que había visto en mi sueño. «Maldito seas», rugió Hernando lanzando la copa contra el lienzo. Luego cayó de rodillas y empezó a llorar. Sí, a llorar. Catalina apareció tras de mí y me tapó la boca antes de que pudiera soltar un suspiro. «No le mires cuando llora», me susurró. «Los hombres como él solo lloran cuando tienen miedo de perderlo todo».
A la mañana siguiente el retrato había desaparecido. Nadie habló de él, ni de la copa rota, ni del grito en la madrugada. Pero yo ya no necesitaba más pruebas. Gabriel estaba de vuelta, y aunque aún no se había mostrado ante mí, su sombra caminaba conmigo. Los días se hicieron más pesados, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Cada momento en el castillo se sentía como el paso previo a una tormenta que aún no había estallado. Empecé a escribir cartas aunque no pudiera enviarlas, como una forma de ordenar lo que sentía. Querido desconocido, te vi una vez en un pasillo sin nombre. No sé si fuiste real o si mi alma decidió inventarte. Pero desde entonces no respiro igual. Catalina descubrió uno de mis papeles y no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de tristeza y resignación. No estás hecha para este lugar, me dijo una tarde mientras preparaba un baño de agua caliente con lavanda. ¿Y para qué estoy hecha entonces? Para una vida que ya no existe, para un amor que tal vez llegue, pero tarde. ¿Crees que Gabriel está realmente aquí? Ella no respondió enseguida. Luego se sentó frente a mí y dijo: hay ojos que no se pueden borrar. Y él tenía de esos. Nos quedamos en silencio. Solo el vapor del agua se elevaba entre nosotras, y en ese instante sentí que el destino se acercaba, como el sonido lejano de una campana que anuncia algo que no puedes evitar. El día que lo vi por primera vez fue el día que empezó mi vida de verdad. Estaba en la galería del ala este, esa que da al viejo jardín de los naranjos, cuando oí pasos a mi espalda. Me giré despacio pensando que sería uno de los criados, pero no. Era él, Gabriel. Vestía con ropa de viaje, sencilla pero limpia, la barba recortada, el cabello algo más largo de lo que dictaban las modas, ligeramente revuelto. Pero lo que más me golpeó fue su mirada. No era de sorpresa, ni de miedo, era de reconocimiento. Como si él también hubiera soñado conmigo. Isabel de Saavedra, dijo con voz grave pero dulce. Gabriel de Vilamar, respondí sin pensar. Nos quedamos así, mirándonos, sin tiempo, sin nombre, sin pecado. Luego, él dio un paso hacia mí. No deberías estar sola en este ala, dijo. Es peligroso para una mujer honesta. ¿Y usted lo es? Sonrió apenas. Ya no lo sé. ¿Por qué ha vuelto? Porque alguien tiene que decir la verdad antes de que esta casa se hunda en su propio veneno. ¿Y cree que puede salvarla? No he venido a salvar nada. He venido a verla. No supe qué responder, y por primera vez desde mi boda sentí cómo el pecho se me llenaba de algo parecido a vida. Desde aquel primer encuentro en la galería, Gabriel no volvió a esconderse. No hizo falta. Su sola presencia alteraba el ritmo del castillo. Los criados lo miraban con una mezcla de respeto y recelo. Catalina se volvió más callada. Y Hernando se volvió más peligroso. ¿Quién le ha permitido quedarse aquí? Le pregunté al mayordomo en voz baja una mañana. No ha pedido permiso, señora, respondió el viejo con un leve temblor. Solo ha vuelto. El castillo había sido suyo también, de niño, de joven, antes del exilio, antes de la caída. Nadie se atrevía a echarle, ni siquiera Hernando, aunque lo deseaba con cada fibra de su cuerpo. Pero no podía, no sin despertar sospechas, no sin desenterrar los pecados que había enterrado con sangre. Pasé las siguientes semanas en un estado que no sabría describir. No era amor lo que sentía, no aún, pero sí una conexión inexplicable, como si Gabriel hubiera estado escrito en alguna parte de mí mucho antes de que lo conociera. Nos cruzábamos a menudo, a veces en los pasillos, otras en los jardines, nunca a solas, nunca demasiado cerca, pero bastaba una mirada suya para que el mundo se detuviera. Bastaba su voz para que el resto del castillo se desvaneciera. Una mañana, mientras leía junto a la chimenea, apareció en la biblioteca con un tomo polvoriento en la mano. ¿Puedo?, preguntó señalando el sillón frente al mío. Es suyo, al parecer. Lo fue. Ya no estoy tan seguro. Nos miramos en silencio. Él colocó el libro
sobre la mesa, pero no lo abrió. ¿Qué lee, señora?, preguntó con un tono ligero. Una obra sobre botánica y otra sobre cautiverio. ¿Y cuál le interesa más? La segunda. ¿Porque está usted cautiva? ¿Y no lo estamos todos? Gabriel sonrió con esa sonrisa leve que no mostraba los dientes, pero sí la herida. Algunos tenemos las llaves, pero no sabemos usarlas. ¿Y usted las tiene? Quizá, pero me temo que la cerradura ha cambiado. Su voz era cálida, profunda, como el vino que reconforta y envenena al mismo tiempo. Y por primera vez me atreví a preguntarle lo que nadie decía en voz alta. ¿Por qué le desterraron, Gabriel? Él no parpadeó, no se sorprendió, solo bajó un poco la cabeza como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía años. Porque dije la verdad. ¿Y cuál fue? Que mi hermano no merecía este castillo, ni este título, ni esta vida. ¿Y cree que yo merezco ser su esposa? Él me miró, largo, hondo. Usted no merece vivir con miedo, pero vivo con él, cada día. No por mucho tiempo. Sus palabras me atravesaron. No sabía si eran una promesa o una amenaza, pero esa noche al acostarme no pude dejar de pensar en su voz, en sus ojos, en la posibilidad. Hernando notó el cambio, lo olió, como un perro huele la lluvia antes de que caiga. Empezó a vigilarme, a aparecer en lugares donde antes no iba. Me mandó notas más constantes, instrucciones ridículas, como qué color debía vestir o qué libros debía leer. Una vez me prohibió bajar al jardín durante 3 días. Otra, me encerró en la habitación bajo la excusa de que estaba débil. Y la tercera vez, simplemente me gritó. ¿Crees que no lo veo? Escupió con los ojos inyectados. ¿Crees que soy un necio? No entiendo de qué habla. De él, de su sombra, de cómo lo miras, de cómo te cambia el rostro cuando entra en una habitación. Intenté mantener la compostura, pero mis manos temblaban. No me ha tocado. Aún, gritó, pero lo hará, porque tú eres débil, como lo fue mi madre, como lo son todas. No soy tu madre. No, pero será su ruina. Y se marchó, dejando la puerta abierta de par en par, como si quisiese que huyera, o que me atreviera. Catalina me encontró llorando en el suelo. ¿Qué ha pasado? ¿Sabe algo? ¿O lo intuye? Entonces tenéis que tener más cuidado. ¿Cuidado? Catalina, yo no he hecho nada. Solo siento. Y no sé cómo dejar de sentir. Ella me acarició la cabeza como cuando era niña. Hay cosas que no se eligen, pero sí como se viven. El otoño empezó a asomar por los cristales. Las hojas caían sin hacer ruido, como si quisieran no molestar. El aire olía a madera húmeda y a amenaza. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía antes de la hora, Gabriel me encontró en la antigua capilla del castillo. Estaba sola, encendiendo una vela por mi madre. ¿Cree en Dios?, le pregunté sin girarme. A veces, cuando me acuerdo. Yo no sé si quiero creer, pero quiero que alguien me escuche. Yo le escucho, dijo, con una dulzura que me hizo estremecer. Me giré. Estaba más cerca de lo que pensaba. A un solo paso. Podía oler su aliento, ver la pequeña cicatriz que tenía sobre la ceja izquierda. ¿Por qué vino, Gabriel? Porque tenía que verlo con mis propios ojos. ¿El castillo? A usted. El silencio que siguió fue insoportable, pero también necesario. Ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos fingió. ¿Y qué ha visto?, susurré. A una mujer encadenada, pero aún con fuego en la mirada. ¿Y eso le gusta? Eso me desvela. No me tocó, ni me besó, pero en su mirada había más ternura que en todos los abrazos que me habían negado. Y supe que, aunque intentara huir, ya era suya. Esa noche soñé que nos escapábamos. Montábamos a caballo por los bosques, sin destino. Yo reía, él me seguía. Y el mundo era un lugar sin muros, sin títulos, sin esposos crueles ni hermanos enemigos. Solo tierra, viento y nosotros. Me
Desperté con lágrimas en los ojos y la certeza de que el amor más peligroso es el que aún no ha empezado. Desde aquella tarde en la capilla, algo cambió entre nosotros. No fue un cambio visible. No se trató de un gesto ni de una palabra en concreto. Fue un sutil deslizamiento de la realidad, como si sin tocarnos ya nos hubiésemos poseído, como si nuestras almas hubiesen cruzado una línea que nuestros cuerpos aún no se atrevían a pisar. Gabriel empezó a buscar excusas para cruzarse conmigo. A veces aparecía en la biblioteca justo cuando yo estaba allí, o me encontraba en el jardín fingiendo sorpresa, aunque yo sabía que Catalina le había dicho que estaría allí. Nos hablábamos con los ojos, más que con las palabras. Todo lo demás era un teatro para distraer al mundo, y sin embargo era real. Aquello que se gestaba entre nosotros no era un juego. Era algo más profundo, más peligroso, más verdadero de lo que jamás había sentido. Una mañana, mientras desayunaba sola en la galería, sentí su presencia antes de verlo. El aire se volvía más denso cuando estaba cerca, más cargado de electricidad, de posibilidad, como si el mundo supiera que él podía cambiarlo todo con solo extender la mano. ¿Le molesto?, preguntó, apoyado en el marco de la puerta, con la chaqueta desabrochada y las mangas arremangadas. Solo si se sienta sin invitarse, respondí con una sonrisa que no me reconocía. Entonces hoy he venido a molestar. Se sentó frente a mí. Un sirviente le trajo café sin que hiciera falta pedirlo. La casa también lo había aceptado. Aunque aún no lo dijera en voz alta, el castillo sabía que él había vuelto para quedarse. ¿Tiene planes para hoy, señora de Vilamar? Seguir, respirando, lo cual ya es una hazaña en esta casa. ¿Y si le ofreciera un plan mejor? Levanté una ceja. ¿Qué tipo de plan? Gabriel sonrió, pero no de forma pícara. Era una sonrisa triste, casi vulnerable. Un paseo a caballo, solo hasta el bosque, no muy lejos, solo lejos del castillo. Mi corazón dio un salto. ¿Y si alguien nos ve? ¿Y si no? ¿Y si alguien nos sigue? ¿Y si nos perdemos? Nos miramos, y entonces supe que ya estábamos perdidos. 1 hora, solo una, dije. Con eso me basta. Mentíamos los dos. Sabíamos que 1 hora no bastaría nunca. El bosque en pleno otoño tenía un aroma particular, a hojas mojadas, a ramas rotas, a promesas que la tierra aún no había cumplido. Montamos en silencio. Yo delante, él unos pasos más atrás. Catalina sabía que había salido, pero no con quién. Le había dicho que necesitaba aire, que me asfixiaba, y eso no era mentira. Nos detuvimos junto a un arroyo estrecho donde crecían unos abedules retorcidos. Me bajé del caballo y me acerqué al agua. Gabriel hizo lo mismo, sin decir nada. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, con el murmullo del agua entre nosotros. ¿Sabe?, dijo de pronto. Cuando era niño solía esconderme aquí para no escuchar cómo mi hermano gritaba a los sirvientes. Y ahora me escondo para no oír cómo te trata a ti. Sentí un nudo en la garganta. A veces me pregunto cómo sería mi vida si no me hubiese casado con él. ¿Y qué te respondes? Que tal vez seguiría siendo infeliz, pero no tendría miedo. No me gusta que tengas miedo. Y yo no quiero que me rescates. Se volvió hacia mí. Estaba tan cerca que podía ver el color exacto de sus ojos. Marrón oscuro, con un destello dorado en el centro, como si llevara fuego escondido dentro. No, quiero salvarte, Isabel, dijo en voz baja. Solo quiero verte vivir. El viento sopló y me empujó un mechón de pelo a la cara. Él lo apartó con la mano. Fue un gesto simple, pero me quebró. Me lancé a sus labios sin pensarlo. Él no se sorprendió, como si también lo hubiese estado esperando. Su boca era cálida, firme, necesitada. Me besó con el alma, con la rabia de los años perdidos, con la urgencia de la hora. Nos abrazamos como si fuésemos náufragos. Y por primera vez no tuve miedo. Al volver al castillo no dijimos nada. No hacía falta. Nuestros pasos eran distintos. Nuestro silencio hablaba por nosotros. Catalina me miró, con ojos sabios, y no preguntó nada.
Solo me ayudó a quitarme las botas embarradas y me trajo una infusión. ¿Estás bien?, me preguntó con voz suave. No, respondí. ¿Y feliz? Mucho. Ella sonrió. Entonces cuidado. La felicidad aquí siempre tiene un precio. Esa noche, Hernando no cenó en el castillo. El mayordomo dijo que había salido a visitar una propiedad en las montañas, que volvería al día siguiente. Los criados respiraron aliviados. Yo también, pero en el fondo sentí un escalofrío. Cuando los lobos se alejan es porque van a rodearte mejor. Gabriel me envió una nota. Si quieres, ven al invernadero esta noche. Solo a hablar, solo a verte, no más. Catalina me la entregó sin palabras. Yo la miré. Ella asintió, y entonces supe que cruzar esa puerta sería más que una decisión, sería un destino. El invernadero estaba húmedo y cálido. Las plantas aún resistían el final del otoño. Flores marchitas, pero vivas, como nosotros. Gabriel estaba allí esperándome, sentado en un banco de piedra, con los codos en las rodillas y la mirada perdida. Pensé que no vendrías. Tampoco yo lo sabía. ¿Y qué ha cambiado? Que no quiero arrepentirme. Nos quedamos frente a frente, en silencio, y entonces me besó. Esta vez no con furia, sino con calma, con ternura, con respeto. Y yo le respondí, le acaricié el rostro, le solté la camisa, le dejé ver mi piel. No hicimos el amor, pero fue más íntimo que si lo hubiésemos hecho. Nos dijimos todo sin palabras, y cuando me fui, él me susurró algo que se me quedó clavado para siempre. No estoy dispuesto a perderte, Isabel. Durante los días que siguieron a aquel encuentro en el invernadero, caminaba como si flotara. No era felicidad, era otra cosa, algo más peligroso, como caminar por el filo de una navaja sabiendo que te cortará, pero sin dejar de avanzar. Gabriel no volvió a escribirme, pero no hacía falta. Nos veíamos con la mirada, nos leíamos entre líneas. Cada gesto en público estaba medido al milímetro. No podíamos tocarnos, ni quedarnos a solas demasiado tiempo. Pero cada silencio era una confesión. Cada cruce de caminos era una promesa no dicha. El castillo lo notó. Los criados hablaban en voz más baja cuando yo entraba. Las doncellas dejaban de cuchichear al verme pasar. El cocinero, que solía sonreírme, ahora desviaba la mirada. Y Catalina se volvió más silenciosa que nunca. ¿Qué ocurre?, le pregunté una mañana mientras me cepillaba el cabello. Lo que tenía que ocurrir. ¿Nos han visto? No lo sé. ¿Lo sospechan? Alguien lo está contando, pero no sabemos quién. Me giré para mirarla. ¿Crees que nos hará daño? Ya no es cuestión de sí, es cuestión de cuándo. Hernando regresó al castillo 2 días después, acompañado de 3 hombres armados y una expresión más oscura que nunca. No saludó a nadie, no fue a buscarme. Se encerró en su despacho durante horas, exigiendo que no se le interrumpiera bajo ninguna circunstancia. Gabriel no estaba en casa, había salido a caballo al amanecer y no había vuelto. Catalina decía que lo hacía a menudo, que necesitaba alejarse del ambiente enrarecido. Yo creía que simplemente necesitaba respirar. Esa tarde, mientras caminaba por el ala norte, escuché una conversación tras una puerta entreabierta. Era la voz de mi marido y la de un hombre que no reconocí. No puedes permitir que esto continúe, Hernando. La gente lo nota, ya es evidente. ¿Y qué propones? ¿Matarlo? No, sería escándalo. Lo que hay que hacer es desacreditarlo. Que la propia Isabel lo rechace. Isabel no es el problema, gruñó Hernando. Es él. Siempre ha sido él. Desde niños. Siempre más brillante. Siempre más querido. Incluso ahora. Incluso ella. Silencio. Y luego, una frase que me heló. Si tengo que inventar una traición para destruirlo, lo haré. Nadie le creerá. Nadie le salvará. Me alejé de la puerta sin hacer ruido, con el corazón golpeándome las costillas. Mi marido planeaba destruirlo. A él, a Gabriel, y si no hacía algo lo conseguiría. Aquella noche no pude dormir. Me levanté, bajé a la biblioteca. Busqué entre los libros antiguos, entre los papeles del viejo conde, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Pero todo estaba en orden, limpio, vacío, hasta que encontré una carta.
oculta dentro de una edición del Arte de la Guerra. Estaba dirigida a Hernando. Era del padre de ambos. Gabriel tiene razón. Lo que hiciste en Badajoz no tiene perdón. No puedo protegerte más. He nombrado a tu hermano como heredero parcial. Lo sabrás en cuanto se lea el testamento. Pide perdón. O al menos haz silencio. Mi garganta se cerró. Eso era. Gabriel había sido desterrado por haber denunciado a su hermano. No por traición, sino por lealtad. Y Hernando lo había ocultado, manipulado, hecho desaparecer. Corrí con la carta en las manos. Catalina me encontró en el pasillo jadeando. ¿Qué haces? Tengo pruebas. De lo que Hernando hizo. De lo que le quitó. Cállate, niña, me tapó la boca. ¿Quieres que te escuche uno de los guardias? Le mostré la carta. Sus ojos se abrieron con espanto. ¿Dónde la encontraste? En la Paz Biblioteca. Estaba escondida. Tenemos que llevarla al consejo, a la corona. ¿Y cómo? Con ayuda. Y solo hay una persona que puede hacerlo. Gabriel, ella asintió. Pero si Hernando se entera antes, no necesitó terminar la frase. La mañana siguiente fue una pesadilla. Gabriel no había vuelto. Los sirvientes decían que su caballo había regresado solo, con sangre en la silla. Un rumor cruzaba los pasillos como un viento helado. Alguien lo había emboscado. Catalina me miró con pánico. Tienes que fingir. ¿Qué? Tienes que fingir que no sabes nada, que no te importa. Si Hernando cree que te afecta, y si está herido, y si está... Ella me abrazó. No llores donde puedan verte. No tiemble tu voz delante de él. Mantente firme. Si quieres salvarlo, primero sobrevive tú. Yo no podía respirar. Hernando me mandó llamar esa noche. Entré en su despacho con las piernas de trapo y la carta escondida bajo las enaguas. Catalina me había ayudado a coserla por dentro, solo por si algo pasaba. Mi marido estaba de pie junto a la chimenea bebiendo de una copa de cristal. ¿Sabes dónde está tu amante?, preguntó sin mirarme. No respondí. No lo sabes, pero te lo imaginas. Está sangrando en algún barranco, como merece. Por traidor, por ladrón. Dio un trago. ¿Sabes qué es lo más triste, Isabel? Lo miré, que ni siquiera te ha besado como yo. Entonces se acercó. Intenté retroceder, pero me sujetó. Te advertí. Te dije que no lo miraras, que no soñaras, que no sintieras. Me empujó contra la pared. Ahora es tarde para ti, para él. Yo no grité, no lloré, solo le escupí en la cara. Hernando me soltó de golpe, me abofeteó y se marchó dando un portazo. Catalina me encontró tirada en el suelo y yo solo repetía su nombre. Gabriel, Gabriel, Gabriel. No dormí aquella noche. Tenía el rostro hinchado, la piel ardiendo y la garganta cerrada como si el miedo me apretara desde dentro. Catalina me sentó en el borde de la cama y me lavó la herida con agua de rosas. No dijo nada, solo respiraba hondo como si estuviera contando los minutos para algo. ¿Está vivo, Catalina? Sí. ¿Cómo lo sabes? Ella se detuvo. Porque no me lo permitiría si no lo estuviera. ¿El qué? Lo que voy a ayudarte a hacer, la miré. Su rostro era firme, como una muralla vieja que había resistido demasiadas tormentas. ¿Vamos a escapar? Catalina no respondió con palabras. Sacó una pequeña bolsa de cuero de su delantal y me la entregó. Dentro había unas pocas monedas, un mapa dibujado a mano y un medallón que no reconocí. Eso es de él, de Gabriel. Me lo dio cuando era niño por si algún día volvía y necesitaba que le recordara quién era. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Dónde está? Oculto, en la antigua bodega del monasterio abandonado, al norte del bosque. Lo encontraron los guardabosques herido pero vivo. Le curaron, pero necesita salir. Y tú también. ¿Y tú? Yo tengo que quedarme. Si desapareces sin dejar rastro, lo buscarán. Si desapareces cuando yo esté contigo, pensarán que fuiste secuestrada y que me llevaste contigo. Así le darás tiempo a llegar lejos. Me negué.
No, no voy a dejarte. Sí, mi niña, sí lo harás, porque tú tienes algo que yo no. Una segunda oportunidad. Se agachó y me tomó el rostro entre las manos. Y porque si no lo haces, Hernando os matará a los dos. Esta vez de verdad, salimos antes del amanecer. Catalina preparó mi vestido de viaje. Un abrigo grueso, botas, pan, duro, agua. Me peinó el cabello y me colocó el medallón de Gabriel sobre el pecho. No te detengas, no mires atrás. Cuando llegues al muro norte verás una entrada oculta entre las zarzas. Hay un caballo esperándote. ¿Cómo lo conseguiste? Alguien que aún recuerda lo que es tener corazón en esta casa. La abracé como si se me fuese el alma. Ella temblaba pero no lloró. ¿Volveré a verte? Solo si vives lo suficiente para recordarme. Me tapó con la capa. Corre, mi niña, y no te detengas por nadie. El bosque estaba aún más oscuro de lo que recordaba. La niebla se enredaba en mis piernas. Los árboles crujían como si quisieran hablar. Pero yo corría. Corría con los latidos del corazón golpeando mis sienes, con los dedos entumecidos, con los labios apretados. No me detuve. No respiré. Llegué al muro. Vi las zarzas. Escuché el relincho del caballo y entonces una voz. Me giré. Un hombre. No lo conocía. No era del castillo. Llevaba el uniforme de la guardia local. Uno de los hombres que Hernando había traído consigo. Me había seguido. No sabía cuánto tiempo llevaba detrás. «Detentes», gritó. «No puedes salir», pero no lo hice. Salté sobre el caballo y espoleé con fuerza. Él intentó atraparme, pero el animal se alzó sobre las patas traseras y lanzó un relincho furioso, y entonces disparó. Sentí el zumbido del proyectil rozándome el cuello. No me dio, pero el miedo fue tan fuerte que casi caigo. No me detuve. Seguí cabalgando. Llegué al monasterio al amanecer. Las piedras estaban cubiertas de musgo, los muros agrietados, pero dentro, una lámpara encendida. Toqué 3 veces, como me había dicho Catalina. La puerta se abrió, y allí estaba, Gabriel Pumbendado con el rostro pálido pero de pie. «Vivo». «Isabel», susurró. Corrí a sus brazos. Me abrazó con fuerza como si tuviera miedo de que fuera un espejismo. Yo sollozaba. No podía decirle nada. Solo sentir que por fin estaba donde debía estar. «¿Estás herido?», pregunté entre lágrimas. «Una flecha en el costado. Pero salí peor de otras cosas». Me acarició la mejilla. «¿Y tú?». Le escupí en la cara. Dije. Gabriel sonrió. «Siempre supe que tenías fuego. Tenemos que huir. Ya lo sé». «Catalina». Lo imaginé. Siempre fue más valiente de lo que decía. Nos miramos. Por fin sin miedo. «¿Dónde iremos?», pregunté. «Donde el mundo no nos encuentre. Donde nadie te llame esposa de otro. Donde podamos respirar sin que nos cueste la vida». Entonces me besó, no como antes, no con urgencia, sino con el amor maduro de quien ha estado al borde del abismo y ha elegido saltar. Dormimos unas horas, abrazados sobre un colchón improvisado en el suelo de piedra. Yo tenía la cabeza sobre su pecho. Él acariciaba mi espalda con suavidad. No hicimos el amor. No era el momento. Pero nos prometimos más con el cuerpo que con la voz. Antes de partir, Gabriel me mostró un mapa. «Tomaremos el paso del este. Es arriesgado, pero si lo logramos, cruzaremos la frontera en 3 días. Y después el mundo. Después tú». Cuando salimos del monasterio, el cielo estaba cubierto de nubes, pero no llovía. Gabriel iba a caballo. Yo también. Llevábamos poco equipaje, lo justo para sobrevivir. Nada que nos atara al pasado. Pero a medio camino del bosque oímos los cascos y entonces la voz. «Isabel, detente». Era Hernando. Solo, a caballo, con una capa negra ondeando al viento, venía armado, pero no traía escolta.
No te acerques, gritó Gabriel desenvainando la espada. No te atrevas a robar lo que es mío. No soy tuya, grité. Hernando se detuvo. Me miró, no con rabia, con desesperación. Isabel, yo te elegí, yo te di mi nombre, y me quitaste todo lo demás. Gabriel avanzó. Déjanos ir, no tienes derecho. Yo tengo todo el derecho, rugió Hernando. Ella es mi esposa, tú eres mi hermano, y habéis roto el juramento más sagrado. Silencio. Y entonces una frase que lo cambió todo. Yo no rompí nada, Hernando. Tú lo hiciste cuando me mandaste al exilio por decir la verdad. Hernando se quedó helado. ¿Verdad? Gabriel bajó la espada. Tengo tu carta, la de padre. Emiotei, la que decía que me haría heredero parcial, la que escondiste, la que quemaste, la que Catalina copió antes de que ardiera. Silencio. Ella también sabía, y por eso hoy está muerta. Vi como los ojos de Hernando se llenaban de lágrimas. Yo no quise matarla, murmuró. Solo quería asustaros. Pues ahora asústate. Tú, dijo Gabriel, porque el mundo va a saber quién eres. Y entonces se marchó. No atacó, no gritó, solo se dio la vuelta y nos dejó ir. Esa noche, acampados en el bosque frente a una hoguera, supe que todo había cambiado. El castillo ya no era nuestro hogar, pero nosotros sí lo éramos el uno para el otro. Pasaron 3 días hasta que cruzamos la frontera. El camino fue duro. Los bosques se hacían más espesos, los caminos menos seguros, y la lluvia amenazaba cada noche con empaparnos los huesos. Pero sobrevivimos, a escondidas, con cuidado, y con el corazón latiendo por algo que nunca habíamos sentido tan real: libertad. Gabriel no hablaba mucho. Se concentraba en el trayecto, en estudiar el terreno, en protegerme. Pero en las noches, junto al fuego, cuando el silencio nos envolvía y las palabras ya no dolían, me hablaba como nadie lo había hecho nunca. De niño soñaba con marcharme lejos, con desaparecer. Me imaginaba cruzando montañas, cambiando de nombre, empezando de cero. ¿Y qué te lo impidió? Tú, yo, saber que existías, aún sin conocerte. Saber que había alguien en ese castillo que merecía más. Me quedé por la esperanza de poder volver. Por si algún día me necesitabas, me acerqué a él y apoyé la cabeza en su hombro. Gracias por quedarte. Gracias por escapar. Nos besamos. Y esa noche hicimos el amor por primera vez. No fue perfecto. Fue humano, tierno, torpe, intenso, lleno de susurros, de manos temblorosas, de gemidos ahogados. Nos descubrimos como 2 cuerpos nuevos que aprendían a hablarse. No había vergüenza, ni prisas, ni culpa, solo entrega. Después me dormí entre sus brazos y soñé que no teníamos que huir nunca más. Nos refugiamos en una aldea de montaña al otro lado de la frontera. Un pueblo pequeño con casas de piedra y mujeres que hablaban con los ojos. Gabriel consiguió trabajo ayudando a un carpintero local. Yo cosía, tejía, ayudaba en la taberna del lugar a cambio de pan y leche. Durante semanas fuimos felices. Felices, de verdad, sin títulos, sin vigilantes, sin mentiras. Nos hacíamos pasar por un matrimonio joven que había perdido todo en un incendio. Nadie preguntó demasiado. A nadie le importaba el pasado en aquel rincón del mundo. Una tarde, mientras colgaba ropa al sol, Gabriel se me acercó por detrás y me abrazó por la cintura. ¿Te quedarías aquí para siempre? Si estás tú, sí. Aunque no tengamos nada, tenemos todo. Él me dio un beso en el cuello. Quiero construirte una casa, de piedra y madera, y ventanas grandes para que entre la luz, y una cama tan grande que no quepa el miedo. Reí. ¿Y flores? Las que quieras, incluso si tengo que robarlas. Quiero que esta sea nuestra vida. Lo será, pero la felicidad no es una promesa eterna. Una mañana, al bajar al mercado, encontré un cartel clavado en el tablón de anuncios, un retrato, mi rostro, mi nombre completo, y debajo una nota, sospechosa de alta traición y conspiración contra la corona. Recompensa de 500 monedas de oro.
Se me cayó la cesta de las manos, mi cuerpo se paralizó. Habían llegado, no sabían dónde estaba, pero me buscaban. Ya no como la esposa de Hernando, sino como una amenaza. Regresé a casa corriendo. Le mostré el cartel a Gabriel. Su rostro se endureció. Han conseguido que parezcas una fugitiva. Han manipulado todo. Nos van a encontrar. No si nos movemos. ¿Volver a huir? Una última vez. ¿Y si no hay un final? Sí lo hay. Lo escribiremos nosotros. Esa noche empaquetamos lo poco que teníamos. Gabriel habló con el carpintero, que nos prestó un carro y 2 caballos. Nos dio pan, agua y un abrigo más. Su esposa me miró a los ojos y dijo: «No sé quién sois, pero sé que os queréis, y eso merece un lugar donde crecer». Lloré, porque nunca nadie había dicho algo tan simple, tan justo. Partimos antes del amanecer. El plan era cruzar el valle hacia la costa. Desde allí conseguiríamos decir un barco, tal vez hacia Portugal, tal vez más lejos. El destino ya no importaba, solo importaba el camino. Pero justo al llegar al puente del río, los vimos, 3 soldados, no de la aldea, del castillo. El escudo de Vilamar brillaba en sus capas negras. Nos habían seguido, nos habían encontrado. «¡Alto!», gritó uno. Gabriel me miró. «Salta del carro, corre al bosque, no mires atrás». «No, Isabel, hazlo». Pero no me moví, porque si él moría, ¿qué sentido tenía seguir? Entonces saqué la carta, la original, la de su padre. Aún la llevaba cosida en la ropa interior. Catalina la había duplicado, pero yo guardé el original. La levanté. «Sí, me tocáis. Esto llegará al consejo, a la corona, y sabrán lo que hicisteis, lo que ocultasteis». Los soldados se detuvieron, dudaron. Gabriel aprovechó para sacar la espada. «Largo», gruñó. «Esto no es guerra, es cobardía». Uno. Los soldados bajó la cabeza. El otro dio un paso atrás. El tercero se fue. Y nosotros también. Sin luchar, sin matar. Solo con la verdad. Esa noche dormimos bajo un cielo limpio. Yo sobre su pecho, él con la carta entre las manos. Sabíamos que aún no estábamos a salvo. Pero por primera vez, el amor no dolía, solo, costaba, y lo pagaríamos juntos. Al llegar a la costa, el mundo pareció ensancharse. Frente a nosotros, el mar azul, inmenso, con un viento que olía a sal y libertad. En el pequeño puerto de pescadores donde nos refugiamos no había lujos, pero sí algo que no habíamos tenido desde hacía semanas. Silencio sin miedo. Alquilamos una habitación en una vieja posada con las paredes desconchadas y un balcón, de madera que crujía con cada paso. Nadie nos preguntó nombres. Nadie parecía tener prisa. El mar lavaba los pecados de todos. Gabriel consiguió hablar con un marinero dispuesto a llevarnos en su barco. Partiría al amanecer, rumbo a Lisboa. Y desde allí, donde quisiéramos. Solo teníamos que esperar una noche más, una noche. Una última noche. No hablamos mucho al anochecer. Cenamos pescado seco y pan duro. Bebimos vino agrio. Nos mirábamos como si quisiéramos memorizar cada arruga, cada gesto, cada respiración del otro. La habitación era pequeña. La cama, aún más. Pero esa noche no importaba. Hicimos el amor como si no quedara mundo más allá de esas sábanas. No con urgencia, sino con dulzura. Con el cuidado de quien ha perdido antes, con el deseo de quien ha ganado algo que creía imposible. Yo recorrí su cuerpo como se recorre un mapa, con devoción, con hambre, con respeto. Él besó cada parte de mí como si quisiera pedirle perdón al destino por haberse tardado tanto en encontrarme. No hablamos, no hacían falta palabras, éramos cuerpo, aliento, tacto, gemido, y al final, cuando el sudor se secaba y el corazón seguía latiendo en la piel, él me abrazó por detrás y me susurró: «Nunca tuve un hogar. Hasta ti». Lloré, en silencio, y me dormí con una sonrisa que no recordaba haber tenido nunca. Desperté antes del alba. La habitación estaba en penumbra. Gabriel seguía dormido, con un brazo sobre mi cintura.
Fui al balcón. El mar estaba en calma, el puerto silencioso. Pero entonces lo sentí. No sé cómo lo supe, un escalofrío en la espalda, un presentimiento, un sexto sentido que solo tienen las mujeres cuando el peligro se acerca. Volví dentro. Gabriel, susurré. Él despertó con un sobresalto. ¿Qué pasa? Nos están buscando. Lo sé. Se levantó en un instante. Se vistió deprisa. Yo hice lo mismo. Cogimos la bolsa con las monedas, la carta, y salimos por la puerta trasera. En la plaza había movimiento, demasiado. Hombres de a caballo, ropas oscuras, espadas a la vista. Uno de ellos gritó mi nombre. Isabel de Saavedra. Nos miramos y corrimos. La persecución fue corta pero brutal. Ellie, Muelle estaba a solo 3 calles, pero cada paso era un desafío. Gabriel tiraba de mi mano. Yo casi no podía respirar. Escuchaba las botas detrás, los gritos, los cascos. Entonces el puerto, el barco. Un marinero nos vio y gritó: ¡rápido! Subimos corriendo por la pasarela. Gabriel me empujó hacia arriba. ¡Súbete! Y tú. Voy detrás. Salté a cubierta. El barco comenzó a moverse, pero entonces, un disparo, un solo disparo. El sonido reventó el aire. Me giré. Gabriel estaba de rodillas. Una mancha roja crecía en su camisa blanca. ¡No!, grité. Gabriel, corrí hacia él. Me lancé de nuevo al muelle. Caí sobre mis rodillas. No, por favor, no, lloré. No me dejes ahora. Él me miró, con esos ojos llenos de vida. Vete. No. Vete, Isabel. No puedo. No. Sin ti. Me tomó la mano. Entonces quédate, pero no llores. La sangre empapaba mis faldas, gritaban alrededor, pero yo solo escuchaba su voz. Lo que tuvimos, nadie podrá quitárnoslo. Te amo, le dije. Te amo, maldita sea. Y entonces él sonrió. Débil, pero aún mío. Entonces ya ganamos, y cerró los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. No recuerdo quién me separó de él, ni cómo volví a subir al barco. Solo recuerdo que partimos, sin él, y que dejé un pedazo de mí en aquel muelle maldito. El barco llegó a Lisboa días después. Yo no hablaba, no comía, pero respiraba, porque tenía que hacerlo, porque Gabriel me lo había pedido. Me refugié en una pensión humilde bajo el nombre de otra mujer. No tenía un plan, solo tenía la carta y el recuerdo de su voz. Escribí mucho, todo, para no olvidarlo, para que algún día alguien supiera quién fue él, quién fui yo, y cuánto puede costar el amor cuando es verdadero. Me llevó semanas volver a pronunciar mi nombre en voz alta, Isabel de Saavedra. Lo decía en voz baja, como un conjuro, como una cicatriz a la que tienes que tocar para comprobar que aún duele. Vivía en una habitación pequeña en un convento de las afueras de Lisboa. Las monjas no preguntaban nada. A cambio de ayudar en la cocina y en la enfermería, me ofrecieron un colchón y un lugar donde respirar sin miedo. Me convertí en una sombra más entre los muros blancos. Una sombra con manos manchadas de amor y pérdida. Gabriel estaba en cada rincón de mí, en mis pasos, en mis sueños, en el hueco frío de mi espalda cada noche, y también en mi rabia, porque él no debía estar muerto, porque su hermano debía pagar, y porque yo aún tenía una carta en mis manos, la de su padre, la que lo nombraba heredero, la prueba de que todo había sido una traición. Y entonces lo decidí. No me escondería más. Me presenté ante el delegado del Consejo Real en Lisboa con el vestido más simple que tenía, el cabello recogido, la carta doblada con cuidado entre mis manos temblorosas. Esperé 3 días hasta que me recibió. ¿Isabel de Saavedra?, preguntó el hombre, un consejero de aspecto severo y voz arrugada. Sí, señor. Se os busca en Castilla por alta traición. ¿Qué os hace pensar que no debo entregaros a la guardia? Esto, le tendí la carta, él la tomó, la leyó en silencio, frunció el ceño, luego volvió a leerla. 2 veces más. ¿Dónde consiguió esto? La encontré en la biblioteca.
del castillo de Vilamar. Es la letra del conde padre. Y la firma también es suya. Pueden verificarla. Está fechada un mes antes de su muerte. ¿La conservó usted todo este tiempo? La escondí, me la cosí al cuerpo. Sobrevivió al viaje, al castillo, al exilio y a la muerte de Gabriel. Dijo su nombre con un nudo en la garganta. El consejero me miró con otra cara. ¿Quiere presentar una denuncia formal contra Hernando de Vilamar? No. No. Quiero presentar una verdad. ¿Por venganza? Por justicia. Y entonces le conté todo, sin omitir nada. Desde el matrimonio forzado hasta la huida. Desde la muerte de Catalina hasta el disparo en el puerto, él me escuchó. No me interrumpió. Cuando terminé, guardó la carta en su escritorio. Haremos las comprobaciones. Si esto es legítimo, el Consejo convocará una audiencia. Y si se demuestra que la herencia fue manipulada, que hubo violencia, que el testamento fue ocultado, Hernando de Vilamar no volverá a cabalgar en su vida. Y si miente, entonces que se prepare. Me fui sin saber si me creían. Pero por primera vez tenía esperanza. Los días pasaron, un mensajero llegó al convento. El consejo acepta la audiencia. Se celebrará en Burgos en un mes. Burgos, a media Castilla, el corazón del reino. Sabía que si iba, me ponía en peligro, pero también sabía que no tenía otra opción. Llegué escoltada por 2 guardias reales. El consejero había dado la orden para evitar que Hernando me interceptara antes del juicio. Durante el viaje, las otras mujeres del Cieto, convoy, me preguntaban por qué me arriesgaba. Y yo solo decía, porque alguien tiene que decir la verdad. Aunque nadie escuche. El día de la audiencia, el salón estaba lleno. Nobles, representantes, observadores, y él, Hernando. Entró con su armadura reluciente, su capa negra, el rostro más delgado, más viejo, más derrotado. Me miró. No dijo nada, yo tampoco. El juez abrió el acto. Isabel de Saavedra, viuda de Gabriel de Vilamar. Esa frase lo cambió todo. Ya no era su esposa. Ahora era la viuda de su hermano. Legalmente, emocionalmente, moralmente. Se os acusa de alta traición, de adulterio, de huida del CIN, territorio del reino sin permiso y de ocultación de pruebas contra la casa de Vilamar. Lo acepto, dije en voz firme. Todo eso. Y a cambio pido ser escuchada. El juez asintió. Saqué la carta, la original, y la leí en voz alta. Cada palabra, cada fecha, cada frase en la que el conde padre nombraba a Gabriel heredero parcial. Cuando terminé, saqué una segunda carta. La copia de Catalina, con otra fecha. Esta carta fue guardada por mi doncella. Catalina fue asesinada durante nuestra primera huida, pero antes dejó constancia de su existencia. Está firmada por un testigo, el sacerdote del castillo. Se hizo un silencio largo. Hernando se levantó. Todo eso es una farsa, es una invención, una manipulación de una mujer despechada que se acostaba con mi hermano. ¿Y por qué disparó entonces? Porque huían con información peligrosa, o porque huíamos con la verdad. Se hizo un murmullo general. El juez pidió silencio. La carta será verificada. Se comprobarán las firmas y se citará al sacerdote. Hasta entonces, el conde Hernando de Vilamar quedará arrestado en la Torre Real bajo custodia. Gritos, murmullos, protestas. Hernando intentó hablar, pero lo callaron. Yo salí de la sala con la espalda recta. No era una victoria, pero era el principio del final. Gabriel no estaba allí para verlo, pero yo llevaba su nombre como un escudo y no iba a dejar que el mundo olvidara que alguna vez él existió. Pasaron 2 semanas desde la audiencia en Burgos. Hernando fue trasladado a la Torre Real bajo custodia, mientras las pruebas se verificaban y los testimonios comenzaban a circular. A cada paso se abrían heridas antiguas. Criados,
que habían callado por miedo, papeles ocultos, registros alterados. Nadie decía nada en voz alta, pero todos lo sabían ya. El conde había construido su poder sobre una mentira. Yo permanecía en la ciudad, en una casa pequeña que el consejo me asignó por seguridad. Catalina me había enseñado a sobrevivir en la oscuridad, pero ahora, en esta nueva vida que se abría, no sabía cómo caminar. Me sentía como alguien que ha vivido en prisión tanto tiempo que teme abrir una puerta aunque esté sin llave. Una mañana, mientras barría el patio interior de la casa, un mensajero dejó un sobre. Iba sellado con cera roja, sin escudo, pero con una letra que reconocí al instante, la de Gabriel. Mis manos temblaron. Volví adentro, cerré todas las ventanas, me senté sobre la cama y abrí el sobre con el corazón en la boca. Dentro había una única hoja, plegada en 4, escrita a pluma con letra firme sin tachaduras. La tinta era ligeramente desvaída. Respiré hondo y leí: a ti, que me enseñaste lo que significa quedarse. No sé si leerás esto. No sé si seguirás viva, ni si el mundo nos habrá permitido la suerte de permanecer. Pero he aprendido que el amor también debe escribirse, porque el silencio muchas veces lo devora todo. Isabel, si estás leyendo estas palabras, es que lograste escapar. Es que venciste el miedo. Es que quizás decidiste vivir sin mí. Y aunque la idea de no tenerte duele como una herida que no cicatriza, también me llena de paz, porque prefiero que respires sin mí, a que mueras conmigo. Escribo esta carta la noche antes de nuestro último intento, mientras tú duermes y yo me pregunto si merezco todo lo que has arriesgado por mí. Me enseñaste a amar con los ojos abiertos, con las manos limpias. Me enseñaste que hay mujeres capaces de destruir castillos solo con una decisión. Y tú lo hiciste, no con venganza sino con verdad. Gracias por cada beso robado, por cada caricia detenida a mitad, por cada silencio compartido, por no huir de mí cuando todos lo hicieron. Y si por alguna razón esto te llega y yo ya no estoy, no dejes de amar. No me conviertas en un altar vacío, ni en un recuerdo triste. Usa mi nombre solo si te da fuerza, no si te ata. Hay muchas formas de sobrevivir. La tuya siempre fue vivir. Tú, Gabriel. Lloré. Lloré con todo lo que me quedaba dentro, no como quien pierde, sino como quien por fin comprende. La carta no me decía adiós, me daba permiso para seguir, para quedarme en este mundo que dolía, para levantarme aunque fuera con las rodillas heridas, para construir algo que honrara lo que fuimos, y eso haría. Guardé la carta en un cofre pequeño de madera que encontré en el mercado. La envolví en tela de lino. La coloqué junto a otra cosa que había llevado conmigo desde que salimos del castillo. Una trenza vieja de Catalina, que ella me cortó cuando tenía 10 años, y me dijo que guardara por si algún día olvidaba quién era. No iba a olvidarlo, ni a ella, ni a él, ni a mí. Al día siguiente, el consejo me convocó de nuevo. La investigación había concluido. Las firmas eran auténticas. Los testimonios eran claros. Hernando de Vilamar sería juzgado por falsificación, abuso de poder, homicidio encubierto y alta traición a la corona. El castillo quedaría bajo la custodia del reino. Y yo... Tenéis derecho a reclamar el apellido de Gabriel, me dijo el consejero. Podéis ser nombrada heredera parcial, como su viuda legítima. ¿Y qué haría yo con un castillo que me encarceló? Podríais destruirlo, respondió él, o convertirlo en algo nuevo. Lo pensé durante un instante, y entonces sonreí por primera vez en semanas. No quiero piedras, quiero tierra. Tierra, sí. Campos, espacio para sembrar, para criar animales, para respirar. El consejero me miró largo rato. Os ayudaré a conseguirlo. Y así, sin buscarlo, empecé una nueva vida. El juicio se celebró un mes después de que la carta de Gabriel llegara a mis manos. El reino entero hablaba de ello. No por mí, no por Gabriel, sino porque por primera vez un noble de alto linaje sería juzgado por crímenes cometidos contra su propia sangre y su propia casa.
Lo que antes se barría bajo tapices ahora salía a la luz como la humedad podrida de los muros antiguos, y todos miraban. El día del juicio la sala del Palacio Real estaba repleta. Yo iba vestida de negro, no por luto, sino por respeto a la memoria de Catalina, a las criadas silenciadas, a la doncella que se arrojó por la torre, a Gabriel a mí misma. Hernando entró con grilletes en las muñecas. No era el hombre que había conocido en el altar. Había envejecido 10 años en uno. Su rostro flaco, sus ojos vacíos. Llevaba el pelo canoso y el orgullo enterrado bajo la desesperación. No me miró, y yo tampoco. El fiscal presentó todas las pruebas, la carta original, la declaración del sacerdote que la había autenticado, los testimonios de antiguos sirvientes, los registros del médico del castillo que confirmaban los golpes y las heridas mal explicadas. El juez habló durante largo rato. Yo solo escuché una frase con claridad: culpable en todos los cargos. Una oleada de murmullos se extendió por la sala como un viento gélido. Hernando cerró los ojos. No dijo una palabra, ni negó, ni pidió perdón, ni lloró, solo aceptó, como aceptan los hombres que saben que su nombre se ha podrido para siempre. La sentencia fue clara: cadena perpetua, sin posibilidad de apelación, reclusión en una prisión en Navarra, sin trato de nobleza. La casa de Mioso Tenotilly Vilamar dejaba de existir oficialmente. El linaje quedaba suspendido, y con él una era. Después del juicio me ofrecieron escolta para salir por la puerta trasera, pero yo elegí salir por la principal. Quería que todos me vieran, no como una víctima, sino como una mujer que había vencido al poder, al silencio y al miedo. La plaza estaba abarrotada. Algunos aplaudieron, otros inclinaron la cabeza. Nadie se atrevió a hablarme, y yo agradecí el silencio. Había gritado lo suficiente. Volví al convento por una última noche. Las monjas me recibieron con una sonrisa contenida. Me ofrecieron pan, agua y descanso. Me llevaron de nuevo a la pequeña celda que me había servido de refugio. Y allí, en el centro de la cama, había algo inesperado. Un sobre, pequeño, con mi nombre. Dentro, un mapa, dibujado a mano. Y un pequeño papel. Tierra fértil, cerca del río. Las hermanas de San Jorge la ceden en agradecimiento por tu valor. Plántale algo que no sea miedo. No tenía firma, pero no la necesitaba. Al día siguiente partí hacia el norte. Fui sola, con una mula vieja, una cesta de pan, una manta y la carta de Gabriel cosida a mi ropa, una vez más. Y cuando llegué, lo supe de inmediato. Allí, frente al río, con los árboles inclinados por el viento, los campos abiertos, la tierra negra. Allí empezaría de nuevo. Compré semillas en la aldea más cercana. Construí un cobertizo con mis propias manos. Aprendí a ordeñar, a cavar, a coser con paciencia. Nadie me conocía y a nadie le importaba de dónde venía. Un día, una niña del pueblo me preguntó: ¿estás casada? Y yo respondí: no. ¿Y por qué no? Porque mi esposo vive en otra parte del mundo. ¿Muy lejos? Muy cerca, dije. En cada flor que crece, pasaron los años. La finca que heredé, la tierra que me ofrecieron, se convirtió en algo más que un campo. Se volvió hogar, refugio, raíz. Planté manzanos, vides, lavanda. Crié gallinas, cabras, incluso adopté a un perro viejo que nadie quiso en la aldea. No tenía sirvientes, ni criados, ni escudo, pero tenía paz. Por primera vez en mi vida, el tiempo no dolía. No era enemigo, sino aliado. Las estaciones pasaban. El invierno traía frío, pero también hogueras y pan caliente. El verano, tormentas, pero también cielos despejados y noches estrelladas que me hacían pensar en Gabriel. Nunca dejé de hablarle. No en voz alta, pero sí en gestos, en las flores que recogía cada primavera, en las cartas que quemaba junto al río cada equinoccio, en los nombres que no olvidé. Una mañana, una muchacha llegó a la finca. Tenía 16 años, pelo castaño, piel curtida,
Llevaba un fardo al hombro y una mirada que yo reconocí de inmediato, la de quien ha perdido más de lo que ha vivido. ¿Buscas trabajo?, le pregunté. Busco algo. ¿Sabes cuidar gallinas? No, pero aprendo rápido. Entonces entra. Se llamaba Clara. No me dijo de dónde venía. Yo tampoco pregunté. Se quedó. Dormía en el altillo. Me ayudaba con la cosecha. Era lista, fuerte, callada. Un día la encontré llorando en el campo abrazando a una cabra. Me senté junto a ella. ¿A quién perdiste? A mi madre. Yo perdí a mi marido. ¿Te pegaba? No, me salvó. Ella no dijo nada más, pero al día siguiente me dejó flores secas en la mesa, sin decir palabra. Nos entendíamos, sin necesidad de historias completas. Los rumores llegaron incluso a aquel rincón del mundo. Se decía que el conde de Vilamar había muerto en prisión, solo, enfermo, que no había pronunciado una palabra en 1100, su lecho de muerte, que la última frase que escribió fue «Que el silencio me juzgue». Yo no lo celebré, no sentí alivio, solo cierre, como quien ve cerrarse la puerta de una casa en ruinas, y decide no volver a entrar. Una tarde Clara me preguntó, ¿por qué nunca te volviste a casar? Porque ya lo hice una vez, y fue suficiente para toda una vida. ¿Le amabas tanto? No lo amaba, lo elijo todos los días, aún ahora. Eso es más profundo que el amor. Ella asintió. ¿Y crees que el amor vuelve? Creo que nunca se va. Solo cambia de forma, y al mirar el campo en flor pensé que sí, que el amor estaba allí, en el sol que calentaba las vides, en la risa de Clara cuando corría tras las gallinas. En cada árbol que planté en su nombre, una vez al año iba al mar, me sentaba frente al puerto donde lo perdí, y dejaba una piedra sobre la arena, siempre la misma, blanca, redonda, sin grietas. Lanzaba al agua y decía en voz baja, «Gracias por enseñarme que hasta lo que se rompe puede florecer. No tuve hijos, pero tuve herencia, no de sangre, sino de memoria». Clara creció y se quedó. Trajo a más mujeres como ella, jóvenes, perdidas, con historias a medio escribir. La finca se llenó de vida. Se volvió un refugio para aquellas que buscaban algo más que compasión. Un día, una de ellas pintó un cartel y lo clavó en la entrada, la casa del silencio, donde florece lo que el mundo calla. No lo quité. Lo dejé allí, porque era cierto, porque yo también florecí. Y cuando llegó mi hora, no tuve miedo. Morí una mañana de primavera, con el rostro vuelto hacia la ventana, sintiendo el olor de la tierra húmeda y la lavanda. Clara me tomó la mano. ¿Quieres que recemos? No, dije sonriendo. Solo prométeme que alguien leerá su carta. ¿La de Gabriel? Sí, te lo prometo. Y cerré los ojos, con su nombre en los labios, con su amor en la piel, con la certeza de que lo imposible a veces solo necesita una mujer que no se rinda. Y así termina esta historia, una historia de dolor, de coraje y de un amor que supo resistirlo todo. Isabel eligió vivir, Gabriel dejó huella, y el silencio floreció en libertad. ¿Y tú? ¿En qué momento sentiste un nudo en la garganta? ¿Fue cuando Isabel se reveló por primera vez? ¿Cuando Gabriel regresó del exilio? ¿O cuando ella eligió vivir sin miedo? Déjanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos encanta leerte. Y sobre todo, compartir contigo estas historias que tocan el corazón. Si te ha gustado este relato, dale like, suscríbete a Flechados y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de amor, de pasión y de segundas oportunidades. Cada semana te traemos nuevas historias, porque el amor verdadero siempre merece ser contado. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, aquí en Flechados.